Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Ricoh. El 8 de mayo de 1962, Takano, un fabricante de relojes establecido en 1899, fue adquirida por la compañía Ricoh. Takano se convirtió en Ricoh Watch Limited en 1963 y los relojes fueron renombrados como Ricoh a partir de finales de 1962. La marca Ricoh fue fundada en 1936 por Kiyoshi Ichimura como Riken Kankochi Company Limited, un productor de ópticas que obtuvo éxito con sus cámaras y equipos industriales. Se hizo mundialmente famosa más tarde por sus cámaras fotográficas y fotocopiadoras, pero durante un periodo también tuvo ambiciones en el sector relojero. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un boom industrial. Muchas compañías diversificaron su producción y Ricoh decidió entrar en el mundo de la relojería. En los años 50, Ricoh fundó una división para fabricar relojes mecánicos tanto de pulsera como de sobremesa. Su objetivo era competir con Seiko, Citizen y Orient, las grandes casas japonesas de la época. Uno de los episodios más curiosos de la historia de Ricoh fue su alianza con Hamilton Watch Company, de Estados Unidos. En 1962, Hamilton y Ricoh crearon una asociación llamada Hamilton Ricoh Watch Company. El acuerdo consistía en que Hamilton suministraba los calibres, los movimientos, y Ricoh fabricaba las cajas y realizaba el ensamblaje en Japón. Estos relojes se vendían principalmente en Asia bajo la marca Hamilton Ricoh. Sin embargo, la colaboración fue breve, apenas hasta 1964, y los modelos resultaron poco exitosos comercialmente. Tras la separación de Hamilton, Ricoh continuó fabricando relojes con sus propios calibres mecánicos. Se centró sobre todo en modelos de relojería de uso diario, sin alcanzar los niveles de innovación de Seiko, con el Astron de cuarzo de 1969 o Citizen. Ricoh también produjo relojes de cuarzo en los años 70, pero no logró destacar en el mercado frente a las marcas japonesas ya consolidadas. A finales de los años 70, Ricoh fue retirándose progresivamente de la relojería. El auge del cuarzo, liderado por Seiko y la fuerte competencia internacional, hicieron que Ricoh decidiera centrarse en sus negocios principales: copiadoras, impresoras, cámaras y equipos de oficina. Hoy en día, los relojes Ricoh Vintage son relativamente raros y coleccionables, especialmente los fabricados durante la breve colaboración con Hamilton. Sus piezas más emblemáticas son Hamilton Ricoh Electric de 1962 a 64, uno de los primeros relojes eléctricos japoneses, híbrido de tecnología americana y manufactura nipona. Ricoh Automático años 60, relojes mecánicos robustos de estética clásica, hoy buscados por coleccionistas. Y los relojes de cuarzo Ricoh años 70, menos prestigiosos, pero reflejan el intento de la marca por adaptarse a la nueva era. En resumen, Ricoh fue una marca relojera secundaria en Japón, con una breve pero curiosa historia marcada por su asociación con Hamilton. Aunque no sobrevivió como fabricante de relojes, dejó piezas interesantes que hoy son rarezas para coleccionistas. Si quieres que cuente la historia de otras relojeras de lo que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo, no te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.